La hemorragia digestiva es la urgencia gastroenterológica más frecuente y por suerte es una posibilidad que nos une a varios miembros de un equipo multidisciplinario. En esa situación nos encontramos no solo los endoscopistas, los hepatólogos, los clínicos, los intervencionistas, sino todo un grupo. Y después del avance, digamos, si uno quiere medir cuáles fueron los impactos en mejorar la mortalidad de la hemorragia digestiva, en las últimas épocas fue la terapéutica endoscópica y el abordaje multidisciplinario. Las unidades de hemorragia digestiva contra tratamiento y abordaje multidisciplinario y protocolizado han impactado en la mortalidad. Frente a la hemorragia digestiva alta hay dos escenarios absolutamente distintos. Es aquel paciente que tiene hipertensión portal versus el que no tiene hipertensión portal. Tendrá un pronóstico distinto, tendrá entidades distintas y deberá tener un abordaje diferenciado. En los pacientes que tienen una hemorragia digestiva en el contexto de una hepatopatía crónica, la posibilidad de un sangrado ligado a la complicación de la hipertensión portal es la principal causa, ya sea básicamente las varices y a veces otras manifestaciones de la hipertensión portal, pero significativamente las varices son la principal causa. Por lo cual, en todo paciente que tiene una hemorragia digestiva, nosotros tenemos que pesquisar en sus antecedentes, en el examen clínico y en los factores humorales, la posibilidad de que tenga una hepatopatía. La hemorragia por varices es una de las principales complicaciones de la hipertensión portal y se produce en el 25 al 35% de los pacientes que tienen una cirrosis. Y la tasa de mortalidad varía entre el 10 y el 20%, pero es mayor en los pacientes que tienen mayor deterioro de su función hepática, aquellos que ingresan con un sangrado activo a la guardia, aquellos que tienen una complicación asociada como la infección o la trombosis de la vena porta, o los que tienen una gradiente de presión venosa hepática mayor de 20 milímetros de mercurio. La tasa de recurrencia después de este episodio aumenta a un 60%. Al momento del diagnóstico de la cirrosis, la incidencia de varices y de las de mayor riesgo de complicaciones varía según el grado de compromiso de la función hepática. Y la evolución entre los pacientes que no tienen una varices esofágica en el curso de su hepatopatía tiene una tasa anual del 7 al 8%, por lo cual en todo paciente que se hace diagnóstico de una hepatopatía hay que hacer un screening para hacer prevención primaria de la posibilidad de un sangrado. Para el desarrollo de varices esofágicas se requiere un gradiente de presión mayor de 12 milímetros de mercurio. Y esto se correlaciona con el tamaño de las varices, por eso las varices de mayor tamaño son las que tienen mayor riesgo de tener una complicación sangrante. Pero hay otros factores como es la cirrosis descompensada, la etiología alcohólica de la cirrosis y la presencia de estigmas de sangrado inminente en las varices ya conocidas. ¿Cuáles son las medidas que debemos abordar en un paciente que tiene un sangrado varicial? Bueno, por supuesto, medidas generales que van desde el acceso venoso, la resucitación con fluidos, la profilaxis de las complicaciones, la corrección de las coagulopatías y evitar transfusiones excesivas. Y tenemos un abordaje específico que la diferencia de los otros cuadros de hemorragia digestiva, que es el uso de drogas vasoactivas, la terapéutica endoscópica más temprana y a veces la necesidad de terapias de rescate. ¿Cuáles son las complicaciones que nosotros debemos prevenir? La broncoaspiración, la encefalopatía, las infecciones por microorganismos, la hipoxia y la injuria renal. ¿Quiénes son los pacientes que tienen más riesgo de hacer una broncoaspiración en esta situación? Los pacientes que ingresan con hematemesis, aquellos que van a ser sometidos a la endoscopía diagnóstica y terapéutica y a los que se les va a colocar un balón de taponamiento. Y por supuesto aquellos pacientes que tienen un deterioro de su estado de conciencia. ¿Cómo debemos prevenirla? Poniendo a los pacientes en decúbito lateral izquierdo, semi-incorporados, planteando la intubación orotraqueal en los pacientes que tienen encefalopatía con grado 3-4 antes de realizar la endoscopía. Es muy importante esta situación.
y utilizar sondas nasogástricas para aspirar el contenido. Hubo mucha propaganda empírica de que la sonda estaba contraindicada en los pacientes con varices. Las varices no se rompen por un trauma mecánico, se rompe por aumento de la presión venosa portal y no hay ninguna contraindicación para colocar una sonda nasogástrica en un paciente con sangrado varicial. En relación a las transfusiones debemos ser cautos. Aquí pueden ver este trabajo que demuestra que los pacientes a los cuales fueron restrictivas las conductas de transfusiones tuvieron menor fracaso en el tratamiento y mayor sobrevida a las 6 semanas. Es decir que manejando a los pacientes con hemoglobina de 7, en ese contexto, salvo que haya una coronariopatía asociada, es la conducta que debemos adoptar. El otro aspecto es el uso de antibióticos en forma profiláctica. Y esto ha demostrado que reduce el riesgo de infecciones, aumenta la supervivencia y reduce la recurrencia del sangrado, por lo cual todo paciente con sangrado en el contexto de una hipertensión portal o una hepatopatía debe recibir tratamiento antibiótico profiláctico, ya sea con norfloxacilina, ciprofloxacina, etc. Y aquí vemos las evidencias. Los pacientes que han sido sometidos a una conducta profiláctica con antibióticos tienen una tasa menor de infección, menor posibilidad de una peritonitis bacteriana espontánea, menor posibilidad de bacteriemia y menor mortalidad. Y de hecho, la profilaxis antibiótica mejora la posibilidad de que haya una menor tasa de recurrencia del sangrado en los periodos de los primeros 7 días, que es el periodo más crítico de los pacientes que tienen un sangrado por varices. También hay que prevenir con lactulosa o rifaximina la posibilidad de una encefalopatía hepática. El otro target que hay que tener en cuenta es el problema de la función renal. El deterioro de la función renal en estos pacientes está ligado a la hipovolemia, a las infecciones bacterianas y eventualmente a la acción de las drogas nefrotóxicas que puede ser sometido previa o durante el episodio de la internación. Se ha observado que la insuficiencia renal está presente en el 11% de estos pacientes y en la mayoría de ellos, o en la mitad de ellos, podría ser de carácter transitoria. Pero cuando hay una injuria renal, la probabilidad de mortalidad se multiplica. Y cuando esta situación se prolonga, la mortalidad puede alcanzar hasta el 83%. Como parámetros predictivos de este daño renal, tenemos que identificar el grado de hepatopatía, la presencia de shock, el hipovolémico, el número de unidades de concentrados de glóbulos rojos que administramos y la cifra basal de plaquetas. ¿Y cómo debemos prevenirla? Removiendo las drogas nefrotóxicas, hacer una adecuada expansión de la volemia, tratar en forma precoz las infecciones y de prevenirlas, y en algunos pacientes usar tempranamente drogas vasoactivas. El principal tratamiento farmacológico del sangrado varicial son las drogas vasoactivas y son la primera línea farmacológica que tenemos que utilizar porque permite superar en un 80% el sangrado activo de estos pacientes. Ante una sospecha de un sangrado varicial, es el primer gesto terapéutico que debemos utilizar. De hecho, en algunos países desarrollados como España, ya en la ambulancia del traslado a la unidad de internación, los pacientes reciben drogas vasoactivas. Porque se asocia con una menor mortalidad, con un menor requerimiento transfusional y con un mayor control de la intensidad y la duración del sangrado y por ende con una estadía hospitalaria menor. Existen varias drogas que podemos utilizar con distintos esquemas, en general las reducimos a los primeros 5 días de internación y esto dependerá de la disponibilidad en cada uno de nuestros centros, pero tenemos que pelear por tener disponibilidad de estas drogas en el manejo de la hemorragia en los pacientes con hepatopatía. ¿Cuándo y cómo hacer una endoscopía de urgencia en estos pacientes? Si la urgencia en el sangrado no varicial, no ligado a la hipertensión portal, se debe realizar dentro de las primeras 24 horas, en el sangrado en el paciente con hipertensión portal, este periodo debe ser acortado entre 6 y 12 horas de internación.
¿Pero de qué depende? Del estado del paciente, de las condiciones y recursos que tiene el hospital para abordar este tipo de tratamiento y, por supuesto, de las habilidades de quien va a hacer ese procedimiento, porque tiene que tener la capacidad y los recursos para actuar terapéuticamente. No se trata de diagnóstico, se trata de diagnóstico y tratamiento. Si bien la sonda nasogástrica no está contraindicada, lo que sí está contraindicado, como en todas las hemorragias digestivas, son los lavados con agua helada o agua ambiente o agua. ¿Por qué? Porque aumentan el riesgo de broncoaspiración, porque inhiben la cascada de la coagulación, porque pueden inducir arritmias. Si uno quiere mejorar el contenido gástrico para que la endoscopía sea de mejor rédito, debe usar algún prokinético por vía endovenosa como la eritromicina. Vuelvo a indicar que ante la endoscopía digestiva, si el paciente tiene hematemesis, si tiene estabilidad hemodinámica, si tiene agitación o tiene un Glasgow menor de 8, debe ser intubado. Y si no sabemos qué periodo de ayuno tiene previo a la internación, también es otra indicación de una intubación antes de hacer la endoscopía. Nosotros en la endoscopía podemos encontrar la evidencia del sangrado activo, podemos encontrar estigmas de un sangrado reciente, o podemos no encontrar ninguna situación que demuestre cuál es la fuente del sangrado, pero solamente tiene varices. Estas son las tres circunstancias que nos permiten asegurar que el sangrado está ligado a la hipertensión portal. ¿Cuál es el tratamiento no farmacológico del sangrado varicial? La ligadura endoscópica, la derivación portosistémica, la embolización de las varices, la cirugía, la colocación de balones, la colocación de stent o polvos hemostáticos. Vamos a hablar algunas cosas de esto. La ligadura endoscópica permite el 90% del cese del sangrado, pero tiene una tasa de resangrado del 30%, pero en comparación a lo que hacíamos anteriormente, que era la esclerosis, tiene menor grado de resangrado, menor grado de complicaciones, necesita menos sesiones y tiene por ende menor mortalidad. La mejor combinación es drogas vasoactivas y ligaduras endoscópicas. Pero a veces no podemos ligar porque no vemos, porque el paciente está en una situación inestable y demás, y la alternativa de la inyección no es una mala alternativa transitoria que nos permita yugular el proceso y después seguir con otro método de erradicación de las varices. Pero también hoy contamos con polvos hemostáticos que son más sencillos de aplicación y que nos dan una ventaja de 24 horas para crear las mejores condiciones para tratar estos pacientes. Son de fácil colocación por vía endoscópica, están poco disponibles en los centros públicos y son algo costosos. Todos conocemos bíblicamente el uso de los balones para el control de la hemorragia en los pacientes en los cuales el rédito endoscópico no ha sido suficiente para yugular el sangrado. Permite una hemostasia del 30 al 90%, así que es muy variable, pero se asocia a complicaciones muy importantes, la ruptura esofágica, el alto riesgo de resangrado luego de la extracción y la neumonía por aspiración. Estas son complicaciones temerarias que tiene el balón, sobre todo si uno no está entrenado en su colocación y cómo hacer el control y el seguimiento de estos pacientes mientras tienen el balón. Para eso se han desarrollado stent de fácil colocación que no requieren de radioscopía para ser colocados y pueden ser colocados en la cama del paciente, que permiten comprimir las varices y mantener la vía digestiva permeable, yugulando el sangrado. Se colocan muy fácilmente, tiene una tasa de rédito en la hemostasia muy importante. La complicación más frecuente es la migración, que no es lo mismo que la neumonía por broncoaspiración o la ruptura esofágica, o a lo sumo la úlcera. Y lo más interesante es que pueden permanecer, a diferencia de las 24 horas del balón, hasta 14 días, con lo cual nosotros podemos manejarnos de muchas maneras. La otra situación es la derivación del TIPS, que es la colocación de un stent que conecte la vena hepática con el sistema portal. La verdad que el rédito es muy bueno porque permite una hemostasia hasta el 95%, disminuye la tasa de resangrado, presenta complicaciones porque los stents duran poco, pueden obstruirse, pueden deteriorar la función hepática, pueden generar encefalopatía y a veces sobrecarga de volumen cardíaco. Y tiene un montón de contraindicaciones que hay que tener en cuenta y requiere de gente
en condiciones hemodinámicas entrenadas para colocar este tipo de recursos. Y el tratamiento quirúrgico, la verdad, prácticamente en la hepatopatía crónica ha desaparecido. Sin embargo, en los pacientes que tienen hipertensión portal no cirrótica por una situación extrahepática es un recurso a tener en cuenta. Las varices gástricas son una complicación frecuente de hipertensión portal que en general sangran menos, pero que cuando sangran más y deterioran más los pacientes. Están presentes en el 15 al 25% de los pacientes, tienen una tasa de sangrado del 25% y una mortalidad que varía del 30 al 52%. Y de hecho es interesante señalar que los pacientes no cirróticos tienen mayor mortalidad por varices gástricas que los cirróticos. ¿Cuáles son las causas no cirróticas o extrahepáticas de varices gástricas? La pancreatitis crónica, el carcinoma pancreático, las adenopatías por un carcinoma metastásico, los linfomas y algunas causas iatrogénicas después de la esplenectomía o una gastrectomía. ¿Cuáles son los factores? Son distintos los factores de riesgo que las varices esofágicas. Parece que el calibre y la longitud, el tipo de colaterales, el grado de enfermedad avanzada, pero no está tan importante el grado de presión portal, el gradiente de presión portal como un factor predictivo. Entonces, ¿cuáles son los factores predictivos? El tamaño, el índice de Mel como grado de función hepática y la presencia de gastropatía congestiva. Hay varias formas de tener varices gástricas. Pueden ser la continuidad de las varices esofágicas, ya sea la curvatura menor o la curvatura mayor, son las más frecuentes, o no estar vinculadas con las varices esofágicas si están en el techo o en el antro gástrico. ¿Cómo sabemos que este paciente sangró? Porque vemos que sangra, o porque tiene estigma de sangrado reciente, o porque tiene varices y no tiene otra causa de sangrado evidente al momento de la endoscopía. Son los tres criterios diagnósticos que establecemos para ver la fuente del sangrado. ¿Cómo se tratan? Las drogas vasoactivas no tenemos trabajos controlados para decir que son eficaces. La terapéutica endoscópica, la intervención radiológica, la cirugía y el taponamiento con valor. La escleroterapia es un mal recurso para las varices gástricas porque generan 90% de úlcera y 40% de resangrado. El uso de cianoacrilato es un buen recurso terapéutico que nos permite obliterar las varices gástricas. Pero, si bien nos permite un control inicial del 93% con una tasa baja de recurrencia y de mortalidad, tiene complicaciones como la fiebre, la trombosis, el infarto esplénico, el absceso retroperitoneal o la embolia portal o sistémica. Para minimizar esta situación, hoy contamos con el tratamiento utilizando COIS inyectados por ecoendoscopía a través del estómago. ¿Será mi cerebro? Mucha información, nos mató. Bueno, yo sigo antes que venga... Continúa. Que es el último recurso del equipo multidisciplinario. Yo tengo enemigos en el servicio, ¿eh? Bien. Siga, doctor, por favor. Los tips nos han permitido un éxito inmediato importante, pero no a largo plazo. Logramos hemostasia, pero estos pacientes resangran, tienen estenosis del TIPS, tienen una tasa de mortalidad del año del 41% y pueden agravar la encefalopatía. Entonces hay otro recurso que es la embolización intravenosa retrógrada que permite yugular las varices gástricas. ¿Cómo se hace esto? Se coloca un balón por los renales y por vía retrógrada se efectúa una embolización selectiva de las varices gástricas. Y la tasa de recurrencia es mínima a los 5 años y la tasa de resangrado es mucho menor. Y si vemos cómo impacta en la sobrevida, este tipo de tratamiento a largo plazo, en lo inmediato de largo plazo, supera todos los recursos terapéuticos. Poca gente en nuestro medio está entrenada en este tipo de terapéutica. Y la verdad que vuelve a ser la cirugía un recurso alternativa que en la hepatopatía tiene
un rédito más complejo, pero sin duda que en la hipertensión portal no cirrótica es un recurso muy importante. La riqueza del flujo esplénico que irriga el aparato digestivo es muy importante, así que la hipertensión portal no solo va a incidir en el esófago y en las varices, sino que en todo el aparato digestivo. Entonces tendremos gastropatía congestiva, tendremos varices ectópicas, tendremos una entero o una colopatía hipertensiva y tendremos varices rectales y hemorroides como resultado de la complicación de la hipertensión portal. La gastropatía por hipertensión portal está presente en un 20 al 100% de los pacientes, puede ser leve en el 64%, rara vez genera un sangrado manifiesto agudo, en general los pacientes pueden cursar con un sangrado con no silente, con anemia crónica, y la enteropatía está muy presente en los pacientes, pero la estudiamos y la conocemos menos. La mayoría de los pacientes tienen signos menores en relación a la hipertensión portal, como pueden ser red spot, angiodisplasias light, cambios inflamatorios, pero un 8% puede tener varices ectópicos y hasta un 10% un sangrado activo. Y así es como se ve los puntos rojos y el edema de la enteropatía hipertensiva, como vemos las angiodisplasias light, que no son parecidas, son similares a las angiodisplasias no cirróticas. Y aquí ven cómo están las angiodisplasias y el sangrado activo en napa sin una lesión subsecuente. Varices ectópicas duodenales, varices ectópicas yeyunales, varices ectópicas yeyunales. En síntesis, a la hora de las evidencias y la experiencia acumulada, ¿cuáles son los 10 mandamientos que debemos abordar en un paciente con sangrado ligado a hipertensión portal? Que en todo paciente con hemorragia digestiva debemos pesquisar la posibilidad de una hepatopatía crónica. Que en los que tienen una hepatopatía crónica tenemos que presumir la presencia del sangrado varicial. Por ende, iniciaremos en forma temprana el uso de drogas vasoactivas. Evitaremos sobreexpandir y transfundir a estos pacientes. Haremos prevención de las complicaciones con antibióticos, evitando la broncoaspiración y cuidando la función renal. Elegiremos el momento oportuno en el ámbito adecuado y con los recursos humanos necesarios para hacer el examen endoscópico. Deberemos asegurar la disponibilidad terapéutica de rescate cuando las condiciones habituales de la ligadura no nos sirven. Superado el episodio inicial, iniciarás la prevención secundaria hasta la erradicación de las varices y, si es posible, combinarás beta bloqueantes si el paciente puede con la ligadura hasta la erradicación, y la endoscopía no evidencia una fuente de sangrado, pesquisarás la presencia de enterocolopatía hipertensiva y trabajarás en equipo en forma multidisciplinaria y con protocolos. Muchas gracias. Y como aviso parroquial, para que no solo sea el primer testamento, quiero invitarlos en esta sede a nuestro próximo simposio universitario que se dedicará a cápsula endoscópica y enteroscopía el día 23 y 24 de agosto, en la cual tendremos 3 invitados extranjeros súper expertos en este tema. Muchas gracias.